Como sabemos, si estamos hablando de filosofía contemporánea, hay un primer tópico, una primera división, que sería entre la filosofía continental y la filosofía analítica. Voy a hablar un momento, una breve introducción de qué es lo que entendemos por filosofía analítica. En principio, entendemos por filosofía analítica lo que sería en el siglo XX y en el siglo XXI la herencia del empirismo, del empirismo sobre todo británico del siglo XVII y sobre todo XVIII, cuyo representante más importante es Hume, y también del positivismo francés del siglo XIX, cuyo representante más importante es Comte. Lo que tiene de característico es que la filosofía analítica, como antes el positivismo y el empirismo, implica una negación de la metafísica. Es decir, niegan la posibilidad de un conocimiento filosófico de la realidad, entendiendo que en la época moderna, esto sobre todo lo teoriza Comte, al considerar que la etapa positiva es la etapa de ir a los hechos, de buscar las leyes que rigen los hechos y por lo tanto que la metafísica ya está superada, y esto corresponde a la ciencia moderna, tal como se entiende después de la revolución de Galileo y de Newton. Por lo tanto, es la física y todas las derivaciones, la química, la biología, las que se ocupan del conocimiento del mundo real. La metafísica, por tanto, no es posible. ¿Cuál es la función que tiene entonces la filosofía? Pues básicamente una epistemología de la ciencia, es decir, toda una reflexión sobre el método científico, y como máximo una reflexión sobre los conocimientos que vienen, digamos, de la ciencia, ¿no? Luego hay otro aspecto que evidentemente es tradicional en la filosofía y que también asume esta filosofía analítica, que sería la preocupación de tipo ético y de tipo político. Ahora bien, queda claro desde Hume que hablar de ética y hablar de política no es hablar de hechos, sino que es hablar de cómo queremos que sean los hechos. A partir de Hume se planteará cuál es el criterio para determinar una idea ética o una idea de política, de justicia, básicamente, que sea mejor que los otros. Si esto es una cuestión de preferencias, el intento de buscar criterios intersubjetivos, pero siempre considerando que no hay hechos morales objetivos, ¿no? Pero esto será otro, digamos, empeño de lo que sería la filosofía analítica. Podemos considerar también que el fundador de esta filosofía analítica contemporánea en el siglo XX es Bertrand Russell. Bertrand Russell es muy importante. En torno a él, dentro de Gran Bretaña, existirán, se moverán toda una serie de filósofos también muy importantes dentro de lo que podemos llamar esta filosofía analítica, que será, por ejemplo, Whitehead, o será, por ejemplo, Moore, que sería la filosofía del sentido común, pero de alguna manera también estará vinculado, que Frege, dentro de la filosofía del lenguaje, dentro de la lógica. Es decir, hay en Bertrand Russell todo un intento de construir un lenguaje lógico, una manera lógica de abordar los problemas filosóficos, una epistemología de la ciencia, una filosofía de las matemáticas, y al mismo tiempo una filosofía del lenguaje. Es decir, todo esto vinculado a lo que él llama la descripción de la realidad.
una descripción objetiva de la realidad. Bertrand Russell también será conocido por su compromiso político, es decir, hay un intento en Bertrand Russell de definir una teoría ética y una teoría política, podríamos llamar progresista con respecto al conjunto de la humanidad. En un primer momento pensaba que quizás podíamos hablar incluso de hechos morales objetivos que se podían captar a través de la intuición, pero progresivamente volverá a los planteamientos de Hume y considerar que estamos hablando de preferencias, pero en todo caso hay que argumentar cuáles son las mejores preferencias, es decir, las preferencias, los criterios y las opciones que benefician más al conjunto de la humanidad, ¿no? de una manera constructiva. Evidentemente, otro de los papeles importantes que tendrá Bertrand Russell será el de o haber tenido una gran influencia dentro por ejemplo, el Círculo de Viena, que en los años 30 también será el lugar donde surgirá el neopositivismo lógico, con Carnap, por ejemplo, Neurath, y por supuesto la figura de Wittgenstein. Wittgenstein totalmente inclasificable, primero será alumno de Bertrand Russell, pero formulará una versión propia de este empirismo lógico dentro de su tratado lógico filosófico, en que intentará pues esta búsqueda intentará digamos precisar toda esta búsqueda de Bertrand Russell de un lenguaje lógico que pueda formular de una manera precisa, describir los procesos, describir los hechos, buscar este isomorfismo entre el mundo de las proposiciones, el mundo de la lógica y el mundo de los hechos. Lo que ocurre es que Wittgenstein ya planteará desde el principio que hay un límite, es decir, el límite de nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje, el límite de nuestra lógica, y que más allá de aquí estará lo realmente importante, que será el problema de la ética, el problema del sentido, pero que todo esto para Wittgenstein no podrá ser tratado de una manera metafísica. Aquí contrariará, digamos, a lo que planteará Kant, en el sentido que Kant acepta que la metafísica no es una ciencia, pero que hay que plantearse los problemas metafísicos, hay que plantearse los problemas éticos, porque es lo que realmente interesa al hombre, y la propia naturaleza racional del hombre le lleva a plantearse, argumentar sobre todas estas problemáticas. Mientras que Wittgenstein considerará que no, que todo esto se tiene que mostrar, que todo esto es la propia vida la que tiene que indicar por dónde va la ética. Pero como sabemos, Wittgenstein dará un giro importante. Se habla del segundo Wittgenstein, y el segundo Wittgenstein planteará que hay que volver al lenguaje ordinario, que el lenguaje ordinario es el mejor lenguaje para describir la realidad, que incluso la filosofía tiene que volver, la filosofía tiene que ser una terapia para disolver falsos problemas de la metafísica, que tiene que clarificar estos conceptos, y que por tanto de lo que se tiene que ocupar la filosofía es de este trabajo, digamos, terapéutico y conceptual, de disolver falsos problemas y de clarificar conceptos, ¿no? Aquí fundará, digamos, lo que podríamos considerar que es otra rama de esta filosofía analítica, que sería lo que se llama la filosofía del lenguaje ordinario. Y aquí también monta escuela Wittgenstein, con por ejemplo Ryle, con por ejemplo Strawson, con por ejemplo Austin, que bueno, tendrán estudios interesantes, por ejemplo sobre el tema de los actos de habla. Dentro de todo este
digamos, aire de familia, por utilizar una expresión de Wittgenstein, ¿no? Que además será muy importante, ahora insisto, por lo que sería la formulación de los juegos del lenguaje, es decir, que para Wittgenstein todos son juegos del lenguaje que están relacionados con actividades o como modos de vida. Pues digo que aparte de toda esta, en fin, todas estas corrientes de las que he ido hablando, que de hecho, por ejemplo, dentro de la filosofía analítica, más la corriente, digamos, de lo que sería la herencia de Russell, pues podríamos encontrar también a Quine, por ejemplo, que hará una crítica, por ejemplo, al neopositivismo, o por ejemplo, pues a Davidson, o por ejemplo a Putman. O sea, tenemos aquí todo un campo, digamos, de filosofía que se moverá dentro de este planteamiento de la necesidad de aceptar que el único lenguaje que puede describir la realidad es el científico, pero bueno, hay todo un campo epistemológico, un campo de reflexión ética, política, que incumbe a la filosofía, ¿no? Y en este sentido, claro, no podemos olvidarnos también de la epistemología de la ciencia, ¿eh? Por ejemplo, la aparición de un pensador tan importante como, por ejemplo, Popper, ¿no? Que planteará un cuestionamiento de que se pueda verificar las proposiciones científicas, pero en contra planteará sobre todo la importancia de la hipótesis, es decir, la ciencia no se inicia a partir de la observación de la realidad, sino a partir de hacerse preguntas, una cuestión que será muy, muy importante dentro de esta epistemología de la ciencia, y de qué manera, digamos, se puede contrastar. Popper planteará que nunca una proposición científica se puede acabar de verificar, pero sí se puede falsar. Es decir, por lo tanto, una proposición científica no será aquella que puede demostrarse que es verdad, porque esto nunca se consigue. Siempre todo lo que afirma la ciencia es provisional, pero sí que se puede falsar. Es decir, que tiene que haber alguna manera de demostrar que una proposición científica es falsa. Con lo cual, Popper introducirá pues también todo este planteamiento, digamos, de la historia de la ciencia, un poco como selección de teorías. Bien, o sea, todo ello simplemente lo que quería plantear es que dentro del siglo XX y del siglo XXI, pues que tenemos la filosofía analítica como una filosofía muy potente, pero que evidentemente es la filosofía que cuestiona la metafísica.